Muy buenas, soy el Padre Andrés Tirado, sacerdote misionero, católico antiguo. Me dedico por más de 10 años a lo que es sanación, liberación, consejería espiritual, exorcismos, ayuda en progreso, medicina natural y ayuda integral. Seguimos con la saga de conferencias. Hoy la segunda parte de lo que es María Magdalena, pecadora o santa. Hoy vamos a terminar esta conferencia y podemos empezar diciendo que no podemos particularizar, separar ninguno de los temas que vayamos a tocar o hablar, porque todo lleva a un cúmulo, lleva a un objetivo espiritual. Dice en el credo: creemos en la comunión de los santos. Eso quiere decir que hay una familia grande en el reino de los cielos y que de ellos debemos de aprender. Lo que es el Padre, no podemos hablar de lo que es el Padre sin hablar del Hijo, y del Hijo sin el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo a través de María, que llegó la salvación. No podemos dejar de lado a los santos, que ellos son modelos de santificación a través, por medio de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Y es por eso que en estos programas vamos a hablar sobre los apóstoles, su vida, su testimonio, su ministerio, y hoy estamos hablando sobre María de Magdala, un gran tema. Podremos decir que los dos hechos históricos que representan el hallazgo arqueológico que da fundamento a lo que hablamos en el video pasado y lo que vamos a hablar hoy son dos eventos muy concretos de hallazgos arqueológicos, de arqueología bíblica. En el año de 1802, 4, 5 más o menos, un alemán iba por un camino como el Mercado de las Pulgas acá en Bogotá, por la Séptima. Iba por el Cairo y vio un muchacho estaba vendiendo unos manuscritos escritos en griego y otra parte en copto, en cuero, encuadernados en cuero. Este alemán era un investigador y le causó mucha curiosidad, hasta que empezó a hacer el seguimiento de dónde procedían esos manuscritos. El manuscrito se llamaba Evangelio según María de Magdala o María Magdalena. Él llegó a una población donde efectivamente habían estado una gran comunidad cristiana, la cual desapareció después de un tiempo. Resulta que hasta el año 60, 70, en el concilio que se organizó en Jerusalén, gracias a Constantino, se organizó la forma, la estructura de mantener unos libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No podemos hablar del solo el Nuevo Testamento, sino ver la parte también del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la profecía, lo que está por suceder de nuestro Salvador Jesucristo. Ya el Nuevo Testamento es la realización de plenitud de esa profecía del Mesías, del Salvador. Los cuatro quedaron el Pentateuco, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Quedó los 4 evangelios, algunas cartas. Más adelante le incluirían el Apocalipsis, ya hasta el Concilio de Trento en 1530 y algo, 35, 37 más o menos. Es cuando deciden tener una lista oficial de cuáles son los libros apócrifos o agnósticos o gnósticos, que ya vamos a hablar de ellos, y en un próximo programa vamos a profundizar sobre ellos porque es interesante. Gracias a estos textos conocemos muchas cosas de nuestro Señor y de las primeras comunidades cristianas. En el concilio de Jerusalén, en el año 60 más o menos, es donde deciden cuáles entran y cuáles no de estos evangelios. Entonces, porque se estaban peleando muchos obispos, sacerdotes, había muchas comunidades con muchos pensamientos, algunos heréticos, otros simónicos, otros de diferentes naturalezas, otros que negaban la naturaleza
material de Jesús, solo hablaban sobre la naturaleza espiritual. Y es donde empiezan a más de 3.000 textos a excluirlos. Entonces se van formando lo que son los evangelios. Ya más adelante San Jerónimo retoma todos estos, más o menos en el siglo IV, V, se retoman todos estos escritos, manuscritos. ¿Por qué manuscritos? Porque cada persona, digamos, monje en esa época, lo transcribía a puño y letra. Escribía lo mismo que había escrito otro, lo que había escrito otro y otro durante 200, 300, 400 años. San Jerónimo, para organizar lo que es la Vulgata, la Biblia, en ese momento, escoge ciertos libros, sobre todo los 4 evangelios. Los 4 evangelios no tienen una organización cronológica, donde uno pueda decir de tal fecha a tal fecha sucedió tal cosa, o de tal sitio a tal sitio sucedió otra cosa, sino son textos donde nos habla de capítulos y de sucesos donde Jesús está. El más completo es de San Lucas y se escribe por el año del 50, 60 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y él recoge todas las tradiciones orales y todo lo que había en el ambiente. Él logra estar con personas que directamente Jesús sanó. Estuvo con María, la madre de Jesús, estuvo con algunos discípulos, y él fue como una especie de investigador en ese momento. Él fue médico de Grecia, él estudió en Grecia, una gran persona, una persona muy preparada en muchas áreas, en la cual se sintió muy atraído hacia el mensaje del Señor. Y él empezó como a recopilar toda esa información. Por eso no podemos decir que hay una cronología y hay una biografía muy precisa sobre Jesús o aún sobre los apóstoles, ya que en ese tiempo le hacían más profundidad y más importancia al mensaje de salvación del Señor. Por eso hay partes donde, por ejemplo, la infancia de Jesús es un poco tiene saltos cronológicos o históricos, donde Jesús aparece en la persecución en Egipto, y después vuelve y aparece a los 11, 12 años en el templo, y después pierde un poco y vuelve ya de adulto. Entonces, en los hechos apócrifos, que quieren decir hechos secretos o guardados, digamos, o que no son públicos, se narran, por ejemplo, todas esas circunstancias, lo que es la Navidad actualmente, Semana Santa, lo que son los Reyes Magos, lo que es muchas tradiciones que tenemos han sido sacadas de esos escritos que no fueron integrados en el canon del Nuevo Testamento, porque no cumplían una serie de condiciones. ¿Cuáles eran? Primero, que fueran inspiración del Espíritu Santo, y otros que fueran creados en comunidades cristianas muy activas. Y muchos de esos documentos eran también agnósticos o gnósticos, de la gnosis, del conocimiento, que era otro movimiento que venía de la parte filosófica griega, donde se trabaja mucho lo que es la mente, el pensamiento. Ahí encontramos a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, que dan ese canal intelectual y filosófico de pensamiento, que lo incluyen otros pensadores que tienen una mente un poco más abierta, que reciben los mensajes o que copiaron mensajes de Jesús o de sus actividades o historias de su vida, y le dan un conocimiento más profundo en la parte filosófica, la parte de conocimiento de ciencia, pero que difiere un poco también con el pensamiento a veces de Jesús mismo. En el año de 1800 se encuentra ese primero. Más adelante, en el año de 1947, hay dos hechos fundamentales para tanto el Antiguo Testamento, los judíos, como para nosotros el Nuevo Testamento. Para los judíos encuentran las ruinas de Qumran,
donde en el desierto de Ebla se encuentran los rollos del Mar Muerto. Una biblioteca grandísima de escritos apócrifos guardados secretamente del Antiguo Testamento. Sobre todo aparece en el libro de Isaías, aparecen, bastantes cosas muy interesantes que te dan una visión más general, más profunda del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hay una fuente muy grande de conocimiento para entender mucho cómo actuaba Jesús en su época, qué era lo que él quería reformar, qué era lo que él quería mejorar, qué era lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y también en Mahavi se encuentran otra biblioteca. Ya son más de 1000 pergaminos en cuero del siglo 400, 300 más o menos, donde aparecen varios evangelios. Entonces esto ya nutre realmente lo que es la parte histórica y la parte arqueológica y la parte teológica y del pensamiento de esa época de los apóstoles y de lo que se ha venido trayendo desde ese entonces. Ahí aparece el Evangelio de María. Aparecen 47 textos diferentes: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, los Hechos de Pedro. Vienen bastantes documentos donde se cambia un poco la visión que nosotros conocemos de ese tiempo, igual de María Magdalena. María Magdalena, todavía hay personas que piensan y creen que es la prostituta, que es la mujer que se arrepiente y busca al Señor. Es muy hermosa y muy coloquial y es maravillosa esa visión en el sentido del arrepentimiento y el perdón, porque todos caemos, todos cometemos errores, pero históricamente, y el papel que se jugó en la iglesia primitiva y a través de la iglesia en general, ella no tenía esa tendencia, ni hay en ningún escrito, ni en la Biblia. En los 4 evangelios se habla de María Magdalena, fragmentos muy pocos. En realidad es donde Lucas dice que Jesús la liberó de 7 espíritus. Eso quiere decir que tenía una cantidad de espíritus terribles dentro de ella, y que la liberó a plenitud. 7 es perfección, 7 es limpieza total, 7 es liberación final. Por su apellido las mujeres judías por su apellido se conocían si eran casadas o no. Entonces de ahí podemos partir de que ella no era casada, tampoco que era viuda. Podríamos decir que ella venía de una familia que tenía recursos económicos, porque en varios textos aparece que María Magdalena colaboraba para los gastos y el mantenimiento de lo que eran las misiones que Jesús y los apóstoles y los demás llevaban. Podemos mirar en otra parte del Evangelio que María llega con un frasco de alabastro, que es una piedra muy fina, y un perfume balsámico muy especial, y lava los pies del maestro y los seca los moja con sus lágrimas y los seca con su cabello. Esta mujer era líder del movimiento y era la que mejor entendía la parte mística espiritual del Señor. Ahorita vamos a leer un texto de los que se encontraron, donde precisa que los apóstoles, después de que Jesús se va y va a resucitar, hay un gran problema, y es que ellos pierden la fe totalmente, quedan desequilibrados en todo sentido. Ellos han hecho una nueva vida con Jesús. Eso es un hallazgo. Es como cuando tú vas, como dice la Sagrada Escritura, cuando tú vas y encuentras un tesoro, lo coges, lo vas y lo guardas para ti. Es algo que impacta, es algo que te transforma. Eso es lo que pasa cuando seguimos el camino de Jesús, cuando lo conocemos realmente y lo aceptamos. Empieza a cambiar nuestra vida de una forma que nosotros no entendemos, y empiezan a haber milagros, y empiezan a haber alegrías y pruebas, y en esas pruebas queremos botar la toalla, queremos alejarnos, pero ahí está el Señor. A través de la organización que tenían ellos, su visión era que siempre iban a tener a Jesús, y ellos no entendían bien el plan de salvación, que Él tenía que morir para salvarnos,
su sangre para pagar nuestros pecados anteriores, pasados y futuros, el último sacrificio final, la alianza eterna, verdadera, sino que ellos pensaban estar con Él. Cuando vieron que a Él lo golpean, lo ultrajan, lo crucifican, ellos no entienden por qué, siendo un Dios, tiene que ocurrir esas cosas. Cuando Él muere, es la gran decepción y el gran miedo que ellos tienen de que a ellos lo culpen, a cuestión de que sean partidarios de Jesús o estén con Cristo. Acordemos lo que Pedro lo negó más de 3 veces. Y en los libros apócrifos, gracias, aparece que a él lloró tanto y de tanta fuerza Pedro que se le hicieron 2 canales aquí y nunca se le borraron, le quedó esas manchas de que se acordara toda la vida de lo que había cometido. Esa es la debilidad de nosotros los seres humanos, y las únicas que mantenían la iglesia unida, fortalecida, y estuvieron a los pies de Jesús, patrocinaban a Jesús, andaban con Él, eran las Marías. Y lo vemos que el único apóstol, el más joven, Juan, estaba ahí con ellas. Por eso la entrega en la cruz, de no solo de como madre que la cuidara, sino de la humanidad, de la iglesia, es: he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, en la cruz. En ese momento hay una gran decepción de miles de personas que seguían a Jesús, y de decepción en el sentido de que ellos esperaban un judío que fuera guerrillero, un judío que les trajera el reinado que tuvo el rey David. Cuando el rey David estuvo, era el pueblo, en ese momento en Jerusalén era una potencia mundial, más que Egipto, aunque en la egiptología hablan partes del pueblo de Jerusalén, pero más que todo se enfocan es en ellos. Pero en el contexto global llegó a tener un gran esplendor. Ellos esperaban de nuevo, igual los judíos siguen esperando al Mesías, el Mesías que ellos piensan y que ellos cuando estaba Jesús pensaban: un guerrillero que iba a llegar, o un líder social, un líder político, un líder militar que iba a sacar a los romanos, porque los romanos estaban cobrando demasiados impuestos, humillaban, maltrataban al pueblo judío. Lo único que les respetaba era la religión. Y es cuando los apóstoles ven que todo se desborona, que todo se deshace, que quedan como perdidos. Entre ellos pues Pedro, que es uno de los líderes que Dios ha organizado para que se mueva el movimiento de los 12. 12 es plenitud, como lo hablamos la vez pasada, como las 12 tribus de Israel, como los 12 apóstoles. Ahí es cuando María Magdalena interviene y les dice: no, tenemos que tener fe y esperar en el Señor, que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Y es algo tan maravilloso que los libros apócrifos comentan cómo era el acercamiento de María a Jesús. Era muy afectivo y era la líder que él más amaba. Ahorita lo vamos a leer en el texto. Era la líder que más quería el Señor y la que más le comprendía. E igual las mujeres que posteriormente ayudaron en la iglesia en el siglo I, II, III, siempre ayudaron de muchas formas, también en la parte económica, parte de organización y parte de estructura. Ahí es cuando María Magdalena es la que tiene el privilegio, o es la que da el nuevo mensaje. O sea, esta religión o este movimiento se funda en un hecho misterioso y en un hecho fundamental, que es la resurrección. Ningún líder espiritual, Buda, Mahoma, Confucio, Tao, ninguno de ellos resucitó. Bajó a los infiernos y resucitó, venció a la muerte y al pecado, resurreció y está entre nosotros y en el reino de los cielos. Se sentó a la derecha, que quiere decir a igual de nuestro Dios Padre, del Señor.
ella tuvo el privilegio de llegar y encontrar la primera muestra de que Jesús ya no estaba en esa gruta, en esa tumba, digámoslo así, en el sitio donde lo habían puesto a descansar, y se encontraba efectivamente con lo que lo arroparon, para que me entiendan mejor, el sudario. Y ella recibe el primer mensaje que Él no está ahí, que Él ya había resucitado. Entonces ella lo que hace es ir a comentarle a los apóstoles, porque todos están encerrados, todos tienen miedo, todos están angustiados, están mejor dicho, del miedo. Y ella les viene a decir ese mensaje. Obviamente entre ellos y ella había un machismo entre los hombres, y entre los apóstoles habían rivalidades, y entre esa rivalidad era por qué Jesús prefería estar con María en muchos casos y enseñarle a ella privadamente que a los apóstoles. Pedro era uno de los que no entendía eso, no le creyeron, pero ellos fueron con ella misma a verificar, y efectivamente pasó lo que es la resurrección. Después inventarían el cuento de que se llevaron el cuerpo, no, pero hubo en ese momento ese mensaje, y ahí posteriormente se empezó a manifestar el Señor viniendo, y después llegó el Espíritu Santo cuando ellos ya cogieron esa fuerza, esa convicción, ese poder, porque el Espíritu Santo da poder de que ellos pudieran salir y predicar. Y fueron a muchas partes. Hubo una expansión de la iglesia, del movimiento, de la organización de ellos muy fuerte. Y entre eso las mujeres tenían el control de la organización y de cómo se iban a manejar las cosas. Y por eso habían grupos que entre ellos discutían por qué las mujeres y por qué María Magdalena tenía un liderazgo aún poco mayor que el de Pedro. Y eso es algo que tiempo después la iglesia lo fue, y la cultura, no solo la iglesia, podemos hablar de un fenómeno mundial, donde el hombre ha tenido miedo a que la mujer lo pueda superar en muchas áreas, y donde un machismo ha hecho de que solo la mujer sirva para tener objetivos del hogar, objetivos personales, sentimentales, pero de ahí no más. Ya con la liberación femenina, aunque hay unas mujeres que se la toman muy en serio, y es tremendo porque la mujer hace el hogar, pero desde ese entonces las mujeres han sido las más comprometidas, y ha sido lo que es la esencia de la iglesia, y las bases de la iglesia han sido las mujeres. Un misionero llega a cualquier parte. A mí me ha sucedido. Las primeras en darse y en participar y coger las cosas en serio y decir, bueno, vamos a trabajar y a camellar, son las mujeres. El hombre llega después porque ellas las han convencido. Camine, vamos el domingo a la iglesia, camine que el padre va a hacer una rifa, camine que van a hacer un asado, camine que van a hacer un bingo, que van a hacer tal peregrinación. Ay, pero yo que voy a ir, yo no quiero ir. Camine, mi hijo, vamos. Las mujeres y las mamás. Ay, pero yo estoy cansado, yo voy a descansar, toda la semana la paso trabajando, estudiando. Mi hijo, camine. No se haga de rogar, mire que eso le sirve, camine. Y ahí es donde nosotros vamos. Amor, vamos a hacer el rosario. Ay, no, yo tengo mucho sueño, vamos a hacer tal novena. Mi amor, vamos a hacer tal novena. Ay, no, yo estoy cansado ya. Yo quiero ver mi partido ahorita en el mundial. Venga, mi amor, venga, mire, para que Dios nos bendiga, para que nos mande la casita, el carrito. Bueno, y es así como las cosas se han ido dando. Resulta que en el año más o menos 400 empieza a haber una ley donde los escritos que no son canónicos, que no están incluidos en la Biblia,
eran prohibidos. Entonces, ¿qué hacían? Muchos monasterios donde transcribían los manuscritos, por eso viene de la mano manuscritos, los enterraban o los guardaban en paredes o en urnas, que eso fue más adelante lo que fuimos a encontrar. Los monasterios nacen, no es una cuestión espiritual de Jesús. En ningún momento él dice, no, tienen que encerrarse ni 4 o 5 y en un sitio, en la casa o en un cuarto de 2x3 va a vivir una persona sola, solo en la oración. Eso fueron tendencias que llegaron del Oriente y llegaron del Asia y llegaron de la India y de la China, que se fueron mezclando. Jerusalén era un sitio de paso muy obligatorio para las importaciones y exportaciones del Oriente al Occidente y del Occidente al Oriente. Era paso obligatorio. Y de ahí conjugaban muchas culturas de diversa índole, diversos idiomas. Por eso se dice en los Hechos de los Apóstoles que cuando llegó el Espíritu Santo los oían alabar al Señor y predicar. Entonces habían griegos, habían romanos, habían de Pasmos, había de todas partes, medos, de todas culturas diferentes, idiomas diferentes, pero ellos se entendían. Ese es el don del idioma, muy diferente el don de lenguas, que después lo vamos a mirar. Entonces el Señor da un mensaje que es ir y evangelizar, ir y llevar el evangelio, ir y bautizar. No ir y encerrados, ir y guardados, no, es a evangelizar. Que ya tiempo después ya había una evangelización más organizada, ya mucha gente estaba organizada y espiritualmente estaba bien organizada, ya conocían el mensaje del Señor, entonces empezaron a organizar en grupos y a vivir en grupos, en monasterios y en abadías, lo que se conoce. Bueno, les voy a leer el texto de Hatman Hamadi, donde se explica, donde hay una conversación muy interesante entre María Magdalena, precisamente, y Pedro, y los apóstoles, porque nace la necesidad de que ellos tienen curiosidad y ellos quieren saber qué más enseñó el Señor a María Magdalena. Resulta que entre ellos, y dice en el Evangelio de Felipe, se besaban en la boca mutuamente, entre todos. Y María Magdalena se besaba con Jesús. Juntaban sus labios, no eran besos apasionados, así tremendamente, sino eran besos como hermanos, digamos, o besos no como hermanos, sino como cariñosos. ¿Por qué? Porque el verbo se transmitía por la palabra, por la boca, porque Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz, hágase los animales, se hicieron los animales. O sea, la palabra y la vivencia se transmitía a través de los besos. Y es una tradición que, por ejemplo, los italianos y los argentinos se dan besos en las mejillas, los hombres. Yo cuando estuve en Argentina me sorprendió, porque pues uno de colombiano no está acostumbrado a que le den besos en la mejilla y entonces eso para uno es algo muy no hay esa costumbre, pero ya uno se acostumbra aquí el camarógrafo seguro se acostumbra a que se den besos entre los hombres de mejilla, y de padre a hijo a veces se daban besos en la boca también, yo veía, pero algo muy natural, algo muy fresco, algo muy sano. Y así era igualmente que se hacía en ese tiempo para transmitir el verbo, el poder del evangelio, el poder de la predicación, el poder de la palabra divina a través de los besos. A ver, Pedro dijo, María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te aprecia más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. María Magdalena respondió, diciendo, lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Entonces
comenzó el siguiente relato. Ahí habla sobre la parte espiritual, sobre 7 formas en la cual el espíritu llega a la ira y de él se derivan otros 7. Ahí en donde está el video están los enlaces para que puedan bajar los documentos. Hay una página muy interesante en internet que los tiene. Esos y los gnósticos, que ya hablamos, que viene de gnosis, que es el conocimiento, que son textos donde personas iluminadas, digámoslo así, o que tenían un conocimiento más profundo de la parte espiritual, fue trabajando y fueron aumentando en esos conocimientos, pero no tanto hacia el camino de Jesús, sino a la parte del conocimiento, sobre todo griego, la filosofía. Entonces por ese lado es. En otro texto ya vamos a entender y vamos a comprender cómo empezó la rivalidad y empezó a haber un distanciamiento entre parte y parte de María Magdalena y los apóstoles, y cómo fue que la tradición después de un tiempo la iglesia la convirtió en María la pecadora, pero ella no fue ninguna pecadora, tuvo un papel importante y fundamental, pues fue la que llevó el mensaje de la resurrección del Señor. Y en muchas partes ella trabajó fundamentalmente para que este proyecto espiritual, esta visión que tenía Jesús, porque las mujeres a veces entienden, a veces las mujeres son muy tercas, son muy cerradas. A mí me dicen que no, pero hay otras que tienen como una luz divina, un intelecto muy alto, una mente superior, lo que llamamos una mente superior, y estos conocimientos espirituales las atraen más. Es como la miel a los osos o a las abejas, es algo que las atrae, que no se pueden controlar, y eso le pasaba a María. Bueno, después de decir esto, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta ahí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: «Decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas no son bien extrañas». Pedro respondió, hablando de los mismos temas, y le interrogó acerca del Salvador: ¿ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? Y no abiertamente, de modo que todos debemos volvernos y escucharla. Y es que la ha preferido a ella en cambio de nosotros. Entonces María se echó a llorar y dijo a Pedro: «Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento al respecto de lo que el Salvador me ha dicho, me ha mostrado?» Entonces Leví habló. Leví es un apóstol, y dijo a Pedro: «Pedro, siempre fuiste impulsivo». Una característica de Pedro fue que él siempre fue muy acelerado en muchas cosas. «Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Entonces partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador». Luego que Leví dijo estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar. Eso lo encontramos en el Evangelio según María Magdalena y en los libros apócrifos, que tienen un gran contenido y una gran fascinación y detalles muy hermosos de la vida de Jesús, otros no tanto. Obviamente
Si los 4 evangelios fueron creados por allá en el año 60-70 y tienen en muchas partes hay traducciones mal hechas y le quitan y le ponen y le suman y le restan, ¿cómo no habrá imperfección en los escritos apócrifos? Pero hay una ventaja: ellos nos remiten a ciertas áreas y nos cuentan muchas cosas que han sido excluidas de los evangelios y que nos sirven para entender y comprender. Obviamente estos textos no los podemos tomar fanáticamente, ni obsesivamente, ni fundamentalistamente, porque eso nos va a cerrar. A Dios no le gusta el fundamentalismo, no le gusta las obsesiones, que solo yo tengo la verdad. No, Dios es algo que supera más de esos preceptos. Nosotros somos los hombres que nos limitamos y creemos que haciendo fronteras, haciendo barreras, que haciendo Biblias, que haciendo interpretaciones, la mía es mejor. Estamos como los apóstoles. Muchas veces ellos decían: no, yo estoy con tal predicador, apóstol, yo estoy con el otro. No, usted tiene la verdad. No, yo no. Así como Pedro, más adelante lo vamos a ver con Pablo, ellos reñían mucho y ellos riñeron y ellos se separaron hasta que Pedro entendió que el camino era a través de San Pablo, un gran apóstol que vamos a estudiar más adelante y que nos va a servir para entender mucho más sobre el Espíritu Santo. Y habían en las cartas a los corintios, podemos ver, o a los romanos, se nombran a profetas mujeres. Y en tiempos antiguos pues también había sacerdotisas mujeres, que eso fue cambiando y solo quedó conjurado, quedó cerrado para los hombres. Entonces el mensaje que María Magdalena nos invita es a seguir el camino de ella, sobre todo a las mujeres, a nosotros de hombres, abrir nuestro corazón para recibirlas en el ministerio de la iglesia, porque las mujeres tienen mucho que dar. Yo diría que son más comprometidas que nosotros, más disciplinadas que nosotros y con más voluntad que nosotros, porque nosotros los hombres hoy nos comprometemos a una cosa y somos muy poquitos los que realmente llegamos a cumplir ese objetivo. Por eso el ministerio de Jesús fue tan femenino, fue tan rodeado de mujeres, porque había una mayor confianza y un mayor trabajo y una mejor armonía y desarrollo. Y esto es lo que les quería comentar sobre María de Magdala, que podemos indagar que no fue una pecadora, sino una santa, una líder, la cual penetró en muchos pensamientos y que entendió verdaderamente el mensaje de Jesús. Y si leemos los textos que han encontrado, podemos discernir y decir: hombre, la historia no es como se ha venido contando. Pero ya está muy estigmatizada María Magdalena, igualmente la tienen como pecadora, pero en sí todos somos pecadores y la misericordia del Señor es grande. Pero lo más importante es ver cómo a través de los sufrimientos, de los momentos difíciles, las mujeres estuvieron con Jesús. Les agradezco mucho. Vamos a seguir en toda esta gama de videos de conferencias, porque así vamos a encontrar muchos fundamentos para entender a Jesús, vivir a Jesús, porque Él es el principio y el fin de todo. Y también de que estamos en una comunión perpetua, eterna con los santos, los ángeles. No los podemos sacar, no podemos sacar a María, la mamá de Jesús, ni al Espíritu Santo, ni al Padre. Todos estamos unidos y eso es lo que debemos buscar: unirnos entre religiones, unirnos entre movimientos, unirnos a un solo Señor y Salvador. Les agradezco mucho, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.